Anoche fingí dormir para Sim, meu descubrir amor. quién era Eu mi também. novio en Te ligo realidad. depois. Conté sus No. respiraciones. Boa noite, meu coração. 1, 2, 20. Cuando estuvo seguro de que yo no escuchaba, salió de la cama y empezó a susurrar en portugués al teléfono, un idioma que él jura no hablar. Esperé. Su teléfono se iluminó sobre la mesilla. Leí el nombre del contacto. Era el mío, completo, hasta el segundo apellido que casi nadie sabe. Pensé en una broma, hasta que abrí la conversación. Había una foto mía, durmiendo, en esta cama, tomada hace 20 minutos, pero yo no me había movido en toda la noche. Y entonces vi el último mensaje que él le había enviado a esa mujer con mi nombre. Decía, tranquila mi amor, mañana ya no estará. Me llamo Elena Costa, tengo 29 años, diseñadora de interiores en Madrid, y hasta hace 3 semanas creía que estaba viviendo el mejor momento de mi vida. Para que entiendan lo que pasó anoche, lo que leí en ese teléfono, lo que descubrí en esa cama, tengo que volver al principio. Tengo que contarles cómo lo conocí. Lo conocí un martes de octubre. Lo recuerdo porque llovía, y yo nunca salgo cuando llueve. Pero esa tarde mi prima Carla me llamó 3 veces. 3. Carla nunca insiste. Carla es de las personas que dicen, ven si quieres, y cuelgan. Pero ese día su voz tenía algo distinto, una urgencia que sonaba a regalo. Tienes que conocerlo, Elena. Es perfecto para ti. Confía en mí. Confié. Carla es mi prima, pero es más que eso. Cuando mis padres se separaron, yo tenía 11 años y ella 14. Su madre me acogió durante 2 años enteros. Dormí en su cama, lloré en su hombro, aprendí a maquillarme con su sombra rosa. Carla no es solo familia. Carla es la única persona en el mundo a la que yo le habría entregado las llaves de mi vida sin pedir explicaciones. Aquella tarde de octubre llegué empapada al bar de Malasaña, y allí estaba él. Mateo Ribeiro, 32 años, consultor financiero, padre portugués, madre española. Sonrisa como si la hubiera ensayado durante años, pero sin que se notara que la había ensayado. Se levantó cuando me vio. Me ayudó a quitarme el abrigo. Pidió para mí un café cortado sin azúcar antes de que yo abriera la boca. ¿Cómo sabes que lo tomo así? Sonrió. Carla me lo dijo. Pero Carla no sabía que yo había dejado el azúcar hacía 2 meses. Nadie lo sabía. Era una tontería privada, una de esas decisiones pequeñas que una toma sola frente al espejo. Pensé que era casualidad, pensé que era suerte, pensé cualquier cosa menos lo que debía haber pensado. Aquella primera tarde no aprendí nada de él. Él, en cambio, parecía haber estudiado para examinarse de mí. Hablamos 4 horas. Cuando me preguntó por mi infancia, asintió antes de que llegara al final de cada anécdota. Cuando le conté lo del divorcio de mis padres, no puso esa cara incómoda que ponen los hombres. Puso la cara exacta, la cara de quien ya conocía la respuesta, pero esperaba con paciencia a que yo la dijera en voz alta. Salí de aquel bar pensando que el destino existía. Llamé a Carla esa misma noche. Estaba eufórica. Le dije, es como si me conociera de otra vida. Carla se rió. Una risa breve. Demasiado breve, ahora que lo pienso. Te dije que era perfecto para ti. Las cosas con Mateo fueron rápidas. No sé si fui yo o fue él. Quizá fuimos los dos. Pero a las 3 semanas ya dormíamos juntos casi todas las noches. A los 2 meses me presentó a su madre por videollamada, una mujer mayor en Lisboa, que me sonrió desde la pantalla y dijo en portugués algo que él no me tradujo. ¿Qué dijo? Que eres más guapa de lo que ella imaginaba. Le creí. Le creí porque quería creerle. Porque a los 29 años, una empieza a sospechar que el amor verdadero no llegará nunca. Y cuando llega, una no se permite hacer preguntas. Una solo agradece. Lo más peligroso del amor no es que te ciegue, es que te enseña a no querer ver. Pero había detalles, pequeños, imperceptibles si una no los anotaba. Y yo no los anotaba. Solo los notaba durante un segundo y los dejaba pasar. El primer detalle fue el anillo.
Mateo llevaba un anillo de plata en el meñique izquierdo. Nunca se lo quitaba, ni para ducharse, ni para hacer el amor. Una noche, mientras él dormía, lo miré de cerca. Tenía una letra grabada por dentro, una E. Cuando se lo pregunté a la mañana siguiente, sonrió. Era de mi abuela, se llamaba Esperanza. Me sentí estúpida por haber sospechado, y al mismo tiempo, orgullosa. Esperanza empieza por E. Elena empieza por E. Lo tomé como una señal, como si el universo me estuviera diciendo que aquel anillo me esperaba a mí desde hacía décadas. No me di cuenta de que las señales que más nos convencen son las que nosotros mismos terminamos de inventar. El segundo detalle fueron las notas de voz. Mateo tenía la costumbre de grabarse a sí mismo en portugués. Lo hacía en el baño, en el coche, a veces en la cocina mientras yo cocinaba. Hablaba bajo, rápido, con un tono que yo no le conocía en español. Cuando le preguntaba, decía siempre lo mismo. Son ideas de trabajo. Si no las grabo, las olvido. Pero un día abrí su carpeta de grabaciones sin querer. Había 314. 314 notas de voz en 6 meses. Ningún consultor financiero del mundo necesita grabarse 314 veces. Una de las grabaciones tenía un título distinto a las demás. No era una fecha, era un nombre. Para ella, para ella. No la abrí, no me atreví. Cerré el teléfono y me dije que era una grabación para su madre, para su hermana, para cualquiera que no fuera lo que yo me temía. La verdad casi siempre está al alcance de la mano. Lo que falta es el valor para tocarla. El tercer detalle vino de Carla. Habíamos quedado los tres a cenar en un restaurante portugués cerca de Atocha. Era idea de Mateo. Decía que quería que su novia y su mejor amiga se conocieran mejor. Pero ya se conocían. Carla había sido la que nos había presentado. Aún así fui. Pedí bacalao. Mateo pidió vino verde. Carla no pidió nada. Dijo que no tenía hambre. A mitad de la cena, Carla levantó la copa para brindar. Sonrió y dijo, por Marco. Hubo medio segundo de silencio. Solo medio, tan corto que cualquiera lo habría pasado por alto. Mateo se rió primero. Mateo, prima, soy Mateo. Carla parpadeó. Se rió también, una risa nerviosa. Perdón, perdón, tengo un cliente que se llama Marco. Llevo todo el día con su nombre en la cabeza. Brindamos. Bebimos. La cena siguió. Pero algo dentro de mí se quedó quieto. Carla nunca se equivoca con los nombres. Carla es la persona más precisa que conozco. Es contable, vive de no equivocarse. Cuando volví a casa esa noche, no podía dormir. Mateo dormía a mi lado, con una mano sobre mi cintura, y yo miraba el techo pensando en una sola cosa. ¿Por qué Carla había dicho Marco con tanta naturalidad antes de corregirse? Las personas no inventan nombres al azar. Los nombres siempre vienen de alguna parte. La cuarta señal fue la peor, la que debería haber sido suficiente. Era una noche de jueves. Me desperté a las 3:22 de la madrugada. Lo recuerdo porque miré el reloj del móvil. La cama estaba vacía a mi lado. Por debajo de la puerta del baño salía una luz azul. La luz de una pantalla, no la del techo. Me quedé quieta. Aguanté la respiración. Y entonces lo oí. Mateo estaba susurrando, en portugués. Pero no era el portugués apresurado de sus notas de voz. Era otro tono, más lento, más suave. Un tono que yo conocía bien, porque era el que él usaba conmigo cuando hacíamos el amor. Solo entendí una palabra, una que él me había enseñado en broma una tarde mientras me besaba el cuello. Saudades. Te echo de menos. Pero más que eso, te echo de menos de una forma que duele en el pecho. Mateo estaba diciéndole saudades a alguien a las 3 de la madrugada, encerrado en mi baño, con la puerta cerrada y la voz de quien le hace el amor a otra mujer con palabras. Cerré los ojos. Fingí dormir cuando volvió a la cama. Sentí su mano otra vez en mi cintura. Sentí su respiración en mi nuca. Y a la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Mateo levantó la vista del café y me dijo, «Quiero que vivas conmigo. Quiero que te vengas a mi piso». Le dije que sí.
Le di acceso a mi vida el mismo día que él me lo daba la suya. Solo uno de los dos sabía lo que estaba comprando. Me mudé un sábado de marzo. Llené 2 maletas y una caja con libros. Mateo me había vaciado un armario entero. Había hecho hueco en el baño. Había comprado una taza nueva con mi inicial. Una E en cerámica blanca. Otra E. Aquella primera semana en su piso fue, según todos los criterios, perfecta. Cocinábamos juntos. Veíamos series. Hacíamos planes de Semana Santa. Yo intentaba olvidar lo del baño. Me decía a mí misma que había soñado parte de aquello, que mi imaginación había rellenado los huecos. Pero el cuerpo recuerda lo que la cabeza intenta olvidar. Empecé a despertarme sola. Cada 2 o 3 noches, Mateo se levantaba sigilosamente, salía del dormitorio, y yo escuchaba la puerta del baño cerrarse con un cuidado de quien no quiere ser oído. A veces volvía después de 10 minutos, otras veces tardaba una hora. Una noche conté los minutos. 47. 47 minutos en el baño, en mitad de la noche, hablando bajo en un idioma que él decía no hablar bien. Una persona enamorada no es condenada. Una persona ocupando un papel, sí. Empecé a fijarme en cosas que antes no veía. Mateo siempre dejaba el teléfono boca abajo. Siempre. Incluso cuando se duchaba. Lo metía en el bolsillo interior del albornoz. Una vez le pregunté por qué. Costumbre. ¿Costumbre de qué? De que mi madre cotilleaba mis mensajes cuando era adolescente. Su madre vivía en Lisboa y tenía 72 años. La primera vez que vi un mensaje en portugués en su pantalla fue por accidente. Mateo se había metido en la ducha. Su teléfono estaba sobre la encimera de la cocina. Yo estaba haciendo café. La pantalla se iluminó. Solo vi el nombre del contacto y la primera línea del mensaje. El nombre era largo. Llevaba mi nombre dentro. Helena María Costa Ferreira. Helena María Costa Ferreira. Helena. Como yo. Costa. Como yo. Como mi madre. Como mi abuela materna a la que enterramos hace 9 meses. Solo Ferreira no era mío, pero lo demás sí. Mi nombre completo, casi entero, en el contacto de otra persona. La primera línea del mensaje era una sola palabra: saudades. Le dejé el café sobre la encimera y me fui al dormitorio antes de que él saliera de la ducha. Me senté en la cama. Me temblaban las manos. Me dije a mí misma que respirara, que no era nada, que existían cientos de Helenas en el mundo y muchas de ellas se apellidaban Costa. Pero ninguna se apellidaba Costa y vivía en el teléfono de mi novio a las 11 de la mañana de un domingo. Cuando Mateo salió de la ducha, le pregunté con la voz más casual del mundo: ¿Quién es Helena María Costa? No se le movió un músculo de la cara, ni uno. Cogió la toalla, se secó el pelo y dijo: una clienta, brasileña. Casualidad de nombres, ¿no? Te lo iba a contar. Me hace gracia cada vez que la veo en el móvil. ¿Una clienta te escribe saudades? Mateo levantó la vista. Sonrió. Una sonrisa demasiado tranquila. Es una expresión muy normal en portugués, mi amor. Significa espero verte pronto. La usan hasta los proveedores. Me besó la frente. Se fue a vestirse, y yo me quedé sentada en la cama con la sensación, por primera vez en mi vida, de estar dentro de un decorado. Esa misma noche, mientras Mateo dormía, hice algo que nunca había hecho, algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. Cogí mi propio teléfono, entré en la configuración, revisé qué dispositivos tenían acceso a mi ubicación. Había uno que no reconocí, un número que empezaba por +351, el prefijo de Portugal. Llevaba 6 meses con acceso a mi GPS. 6 meses, exactamente el tiempo que llevaba conociendo a Mateo. Me senté en el suelo del baño con el teléfono entre las manos. Sentí frío, un frío extraño, profundo, que no venía del aire, venía de dentro, de entender, sin entender todavía, que llevaba medio año caminando por una vida que no era la que yo creía estar viviendo. Alguien, en algún lugar de Portugal, sabía exactamente dónde había estado yo cada minuto de los últimos 6 meses.
Volví al dormitorio. Mateo dormía profundamente, con esa cara de hombre tranquilo que le ponía siempre. Una cara de no tener nada que esconder. Le miré durante mucho rato. Y por primera vez desde que lo conocía, me hice la pregunta que llevaba meses esquivando. ¿Quién eres tú en realidad? ¿Y por qué supiste cómo enamorarme antes de que yo te dijera quién era yo? Aquella noche no dormí. Me quedé despierta con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración. Y en algún momento, hacia las 5 de la madrugada, tomé una decisión. Iba a averiguarlo. No me importaba lo que encontrara. No me importaba si me hacía daño. No me importaba si tenía que destruir lo único bueno que me había pasado en años. Iba a averiguar quién era Elena María Costa Ferreira y por qué tenía mi nombre. A las 8 de la mañana, Mateo se fue a trabajar. Me besó en la frente. Me dijo que volvería tarde porque tenía una reunión con un cliente nuevo en Barcelona. Me dijo, te quiero, como lo dice un hombre que no tiene nada que esconder. Esperé 20 minutos después de oír cerrarse la puerta. 20 minutos por si volvía, por si había olvidado algo, por si me estaba poniendo a prueba. No volvió. Y entonces empecé. Llevábamos 2 meses viviendo juntos. Mateo me había dado el código de su iPad la primera semana. Me lo dijo riéndose, con esa naturalidad de quien no tiene nada que esconder. 0608, la fecha en que nos conocimos. En aquel momento me había emocionado. Ahora, sentada frente a su iPad sobre la mesa de la cocina, me daba asco. Me daba asco que un hombre que escondía 314 notas de voz me hubiera regalado una contraseña tan tierna como anzuelo. Marqué los 4 números. El iPad se abrió. Y allí estaba todo. Mateo nunca cerraba la sesión de su correo. Nunca cerraba WhatsApp web. Tenía sincronizado el iPad con su iPhone porque, según me había dicho una vez, no tengo nada que ocultar, mi amor. Esa es la mentira más eficaz que existe, la de quien finge no esconder. Lo primero que abrí fue WhatsApp, y allí en la 4ª posición de la lista de chats estaba ella, Elena María Costa Ferreira. El último mensaje era de hacía 3 horas. Mateo lo había escrito desde el coche, de camino a Barcelona. Pinché en el chat. Estaba todo en portugués, pero el portugués se entiende casi entero si una sabe español y tiene paciencia. Yo tenía las dos cosas, y un traductor en otra pestaña por si acaso. Empecé por arriba, por los mensajes más recientes. Mateo, hacía 3 horas. Bon día, miña vida. Hoxe vou estar en Barcelona até tarde. Te amo. Buenos días, mi vida. Hoy estaré en Barcelona hasta tarde. Te amo. Ella, 2 minutos después. Vai com cuidado. A nossa filha perguntou por ti ontem à noite. Ve con cuidado. Nuestra hija preguntó por ti anoche. Solté el iPad sobre la mesa. Lo solté como si quemara. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Volví. Volví a coger el iPad. Releí la frase 3 veces. Nuestra hija. Hay frases que una entiende con la cabeza antes de entenderlas con el cuerpo. Tardé varios minutos en sentir lo que ya sabía. No podía ser. Tenía que haber otra explicación. Mateo tenía 32 años. Era posible que tuviera una hija de una relación anterior. Era posible que aquella mujer fuera la madre de su hija. Era posible que él me lo hubiera ocultado por miedo, por vergüenza, por cualquier razón humana y comprensible. Seguí leyendo. Bajé, bajé el chat hasta el fondo. Días enteros de mensajes, semanas, meses. Y entonces empecé a entender que aquello no era una hija escondida. Era otra cosa. Mateo le contaba a Elena María nuestra vida, la mía, la nuestra, pero la contaba en primera persona del plural, como si la estuviera viviendo con ella. Oye, compramos un sofá nuevo, cinza, tú vais a adorar. Hoy compramos un sofá nuevo, gris, te va a encantar. Aquel sofá lo habíamos comprado Mateo y yo el sábado anterior. En el Corte Inglés. Yo estaba al lado cuando él pagó con su tarjeta. Yo había elegido el color. A Helena hoje cozinhou. Outra vez salgado demais. Não diz nada porque não quero ofendê-la. Helena cocinó hoy. Otra vez demasiado salado. No digo nada para no ofenderla.
Me llevé la mano a la boca. La cena del jueves anterior. Pasta con almejas. Mateo había repetido plato. Me había dicho, está espectacular, mi amor. Me había besado los dedos llenos de salsa. Y luego le había escrito a otra mujer que cocinaba mal. No fue la traición lo que me rompió primero. Fue darme cuenta de que cada beso que me había dado tenía un comentario detrás. Bajé más. Encontré un mensaje de Mateo de hacía 3 semanas. Hoje ela perguntou por aquele anel. Disse-lhe que era da minha avó. Acreditou, como sempre. Hoy ella preguntó por aquel anillo. Le dije que era de mi abuela. Me creyó, como siempre. Sentí algo subir desde el estómago. Náusea, pura, animal. Me levanté, fui al baño, vomité. Volví al iPad con la boca llena del sabor del café del desayuno. Me lavé la cara, me senté otra vez. Necesitaba ver más. Necesitaba saberlo todo. Cada detalle, cada gota de veneno. Subí hasta los archivos compartidos del chat. Había cientos de fotos. Empecé por las más recientes. La primera foto era yo, durmiendo. La habían sacado anoche. Estaba claramente boca abajo, con el pelo sobre la almohada. La luz del flash era mínima, controlada, como cuando alguien intenta no despertarte. La segunda foto también era yo, durmiendo, de la noche anterior. La tercera, la cuarta, la quinta. Mateo le mandaba a Elena María una foto mía dormida cada noche. Llevaba haciéndolo 5 meses. Hay hombres que recogen ropa interior. Hay hombres que coleccionan mensajes. Mateo coleccionaba mi sueño y se lo enviaba a otra. El mensaje que acompañaba a la foto de anoche decía: "A nossa menina está dormindo, tudo dentro do plano. Nuestra niña está durmiendo, todo según el plan. Plan". Esa palabra se quedó dentro de mí como una astilla. Hice una búsqueda en el chat. Tecleé la palabra plano. Aparecieron 82 resultados. Empecé a leerlos uno por uno. Anotaba. Cogí un cuaderno y empecé a apuntar fechas, frases, contradicciones. O plano vai bem. Ella ya confía en mí por completo. El plan va bien. Ella ya confía en mí por completo. Hace 4 meses. Próximo paso. Ela tem que mudar-se comigo. Sem isso não funciona. Siguiente paso. Ella tiene que mudarse conmigo. Sin eso no funciona. Hace 3 meses. Ela mudou-se. Carla ajudou. Tudo está em movimento. Ela se mudou. Carla ajudou. Todo está en movimiento. Hace 3 semanas. Cerré el cuaderno. Lo cerré con violencia, como si cerrarlo pudiera detener algo. Me quedé mirando la pared de la cocina, la pared blanca, la pared donde Mateo había colgado una foto enmarcada de los dos en Lisboa, sonriendo, con el río Tajo detrás. Carla ayudó. Carla, mi prima, la mujer que me había cuidado a los 11 años, la mujer que dormía conmigo cuando yo lloraba por mi padre, la mujer que me había llamado 3 veces aquella tarde de octubre para que conociera a Mateo. La traición de un hombre te rompe el corazón. La traición de tu propia sangre te rompe la idea de quién eres. Llamé a Carla. No lo pensé. Solo marqué. Me cogió al tercer tono. Hola, prima. ¿Qué tal estás? Su voz sonaba normal, cálida, la voz de siempre. Tragué saliva. Carla, necesito preguntarte una cosa. Dime, ¿tú conoces a alguien que se llame Elena María Costa Ferreira? Hubo silencio. Un silencio que no duró ni 2 segundos, pero yo lo sentí como si durara horas. ¿Por qué me preguntas eso? Porque acabo de encontrar ese nombre en el teléfono de Mateo. Otro silencio. Y entonces Carla hizo algo que me dejó helada. No se sorprendió. No me preguntó qué había encontrado. No me pidió detalles. Lo que dijo fue: Elena, mi amor, tienes que tranquilizarte. Llevas semanas con ataques de ansiedad. ¿Te has tomado las pastillas hoy? No tengo ataques de ansiedad, Carla. Sí los tienes. La semana pasada me llamaste llorando por algo del trabajo. Estás muy cansada. Mateo me dijo que llevas días sin dormir bien. Me quedé sin aire. Mateo, ¿Mateo te ha hablado de mí?
Estamos preocupados por ti, prima, los dos. Te queremos. Por eso estamos en contacto. En aquel momento entendí que no estaba sola en una traición. Estaba dentro de una conspiración. Colgué. Me quedé sentada en el suelo de la cocina. Mateo y Carla hablaban de mí. Compartían información. Construían una versión de mí. Una Elena ansiosa, frágil, paranoica, que no era yo. O sí lo era. Empecé a dudar. Empecé a hacerme preguntas que no tenían que ver con ellos, sino conmigo. ¿De verdad había llamado a Carla llorando la semana pasada? Yo no lo recordaba, pero Mateo y ella decían que sí. ¿Era posible que estuviera tan agotada que se me estuvieran borrando trozos enteros de la realidad? Volví al iPad. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo sólido, algo que no se pudiera negar. Hice algo que en otra vida no habría hecho jamás. Cogí mi móvil. Descargué una aplicación para grabar pantalla. Volví al chat de Mateo con Elena María y empecé a grabar todo. Mensaje a mensaje, foto a foto, audio a audio, cada palabra, cada fecha, cada prueba. Tardé 2 horas. Cuando terminé, me había llenado el móvil de capturas. Lo subí todo a una carpeta de Google Drive con 2 pasos de verificación. Si Mateo me quitaba el móvil, si Carla entraba en mi correo, las pruebas estarían en otra parte, esperándome. Por primera vez en mi vida pensé como una persona que sabe que la están cazando. Y entendí que cazar también es un instinto que se aprende rápido. Antes de salir del iPad, abrí una de las notas de voz que Mateo le había enviado a Elena María. La última. Era de aquella misma mañana, 17 segundos. Le di al play. Era la voz de Mateo. Hablaba en portugués, lento, casi tierno. Minha vida, hoje vou ter que aguentar mais dia inteiro com ela. Mas falta cada vez menos. Falta só a parte difícil. Tu sabes do que estou a falar. Beijo na nossa menina. Me temblaron las manos al traducirlo. Mi vida, hoy voy a tener que aguantar otro día entero con ella. Pero falta cada vez menos. Falta solo la parte difícil. Tú sabes de lo que estoy hablando. Beso a nuestra niña. La parte difícil. Esa frase me dejó quieta. Tan quieta que me oí respirar. ¿Qué era la parte difícil? ¿Qué era lo que Mateo todavía tenía que hacer conmigo antes de que el plan terminara? Bajé un poco más en el chat, buscando contexto, buscando lo que faltaba. Y entonces lo vi. Un mensaje suyo de hacía solo unas horas. Lo había enviado mientras yo dormía a su lado, mientras él fingía respirar tranquilo. Tranquila, mi amor. Mañana ya no estará. Mañana. ¿Mañana qué? ¿Mañana yo qué? Releí la frase 3, 4, 10 veces y entendí que aquello no era una metáfora. Aquello era una promesa. A alguien. Sobre mí. Salí de la cocina. Caminé por el piso. Caminé como si lo viera por primera vez. Cada cuadro, cada cojín, cada estantería, toda aquella casa era el escenario de una obra de teatro montada para mí. Entré en el dormitorio, abrí su lado del armario, toqué su ropa, su olor, sus camisas planchadas, y entonces vi la caja. Una caja de zapatos, marca Camper. Estaba en el estante de arriba, al fondo, detrás de 3 jerseys doblados. Mateo me había dicho una vez que ahí guardaba papeles aburridos del trabajo. Yo nunca había tenido razones para dudarlo, hasta esa tarde. La bajé. Pesaba. La abrí encima de la cama. Dentro había un sobre, un álbum pequeño y un pasaporte. Empecé por el pasaporte. No era de Mateo Ribeiro. Era de un hombre con la misma cara que Mateo, la misma sonrisa, el mismo lunar al lado del ojo izquierdo, pero el nombre que había debajo de la foto no era Mateo. Era Marco Antunes da Silva, brasileño, nacido en Salvador de Bahía en 1991. Marco. El nombre que Carla había dejado escapar en la cena del restaurante portugués. El nombre que ella había justificado con un cliente inventado. El hombre con el que dormía no se llamaba como yo creía. Y la persona que más quería en el mundo lo sabía. Abrí el sobre. Dentro había contratos. 3 folios grapados.
En portugués, pero entendí lo suficiente. Era un contrato de servicios, entre dos partes. Carla Costa Méndez, mi prima, y Marco Antúnez da Silva, mi novio. El contrato describía los términos de un acuerdo. Marco se comprometía a establecer y mantener una relación afectiva continuada con Elena Costa, según las directrices proporcionadas por la contratante. A cambio recibía pagos mensuales, una cantidad inicial, una cantidad final, mayor, una vez cumplidos los objetivos del acuerdo. La fecha del contrato era de hacía 14 meses. 14. Mateo, Marco y yo nos habíamos conocido hacía 8. Eso significaba que Carla había contratado a un hombre para enamorarme 6 meses antes de presentármelo. ¿6 meses para qué? 6 meses para entrenarlo, para enseñarle quién era yo, para convertir a un desconocido en un hombre que ya me conocía mejor que yo misma. El álbum era lo último que abrí, y lo más extraño, era un álbum de fotos, pequeño, de cuero marrón, como esos que regalan en las bodas. Más adelante entendería por qué estaba allí. Carla se lo había dado a Marco para que estudiara los gestos, las miradas, las manías de Elena María, para que aprendiera a reconocerla, para que no la confundiera conmigo en una llamada perdida. La primera foto era de Carla, joven, 20 y pocos años. Estaba en una playa, sonreía, y al lado tenía a una mujer que no era yo, pero se parecía a mí. Mismos ojos, misma forma de la nariz, la sonrisa casi idéntica. Estaba abrazando a Carla por la cintura. Carla la abrazaba a ella por los hombros. Era un abrazo de novias, no de amigas, no de primas, de novias. Detrás de la foto, en lápiz, estaba escrita una fecha. Río de Janeiro, febrero de 2011. Pasé la página. Otra foto de las dos. En una cama, Carla con el pelo mojado, la otra mujer dormida en su hombro. Y otra, y otra. 10 fotos de Carla con aquella mujer. Una historia de amor de varios años, contada en imágenes. En la última foto, Carla y la mujer estaban delante de un edificio que reconocí. Lo reconocí porque Carla me había mandado fotos de aquel edificio hacía 3 años. Era una clínica de fertilidad en Sao Paulo. Detrás de la foto, una sola palabra escrita a lápiz. Tentativa. Intento. Y debajo, una fecha. Marzo de 2018. Mi prima había intentado tener un hijo con una mujer que se parecía a mí, y nunca me lo había contado. Cerré el álbum despacio, lo dejé sobre la cama. Me quedé mirando el techo durante un tiempo que no sé medir. Carla era lesbiana, o bisexual, o lo que fuera. Eso en realidad no me importaba. Lo que me importaba era otra cosa. Lo que me importaba era que mi prima, la persona que más confiaba en mí, había tenido una relación de años con una mujer que físicamente se parecía a mí. Había intentado tener un hijo con ella, y no me había dicho ni una palabra en una década. Y ahora aquella mujer y yo compartíamos algo más que la cara. Compartíamos hombres. Volví al iPad. Abrí el chat de Mateo con Elena María. Subí hasta la foto del perfil de ella. La amplié con 2 dedos. Era la misma mujer del álbum, la misma novia de Carla, 10 años después. Con el pelo más corto, con los ojos más cansados, pero la misma cara. Elena María Costa Ferreira no era una clienta, no era una amante, no era una desconocida. Era la exnovia de mi prima. De repente todo encajaba, y no entendía nada. Sonó mi teléfono. Era Mateo. Casi se me cae al suelo del susto. Lo miré sonar 3 veces antes de cogerlo. Cuando descolgué, mi voz salió templada. No sé cómo, pero salió templada. ¿Mi amor? Hola, vida. Solo te llamaba para decirte que ya he salido de la reunión. Llego sobre las 9. Vale. ¿Estás bien? Te oigo rara. Cerré los ojos. Apreté las uñas contra la palma de la mano. Sí, sí. Estoy haciendo unos planos para un cliente. La cabeza me da vueltas. Descansa, mi amor. Te llevo cena. Vale. Te quiero. Hubo un silencio. Mi turno. Yo también. Colgué.
Tiré el teléfono sobre la cama. Y entonces hice algo que llevaba meses sin hacer. Lloré. Lloré como llora la gente que no entiende lo que está pasando. Lloré por Mateo, por Carla, por Elena María, por la abuela que se murió hace 9 meses sin despedirse, por la niña de 11 años que durmió en la cama de su prima cuando sus padres se divorciaron. Lloré por todas las versiones de mí que habían sido engañadas a la vez. Y cuando se me acabaron las lágrimas, hice una cosa más. Fui a la cocina, cogí mi cuaderno, lo abrí en una página nueva y empecé a escribir un plan propio. Ellos llevaban 14 meses montando una obra de teatro a mi alrededor, pero se les había olvidado un detalle. La protagonista también sabía leer un guión. Mientras escribía, el iPad de Mateo se iluminó. Un mensaje nuevo. Era de Elena María. Una sola línea. Tive sonho com a tua mulher. Sonhei que ela descobria tudo. Tens cuidado, sim? Tuve un sueño con tu mujer. Soñé que lo descubría todo. Ten cuidado, ¿vale? Me quedé mirando la pantalla durante mucho rato. Y entonces, por primera vez en todo aquel día, sonreí. Porque entendí algo importante. Elena María también tenía miedo. Elena María también estaba dentro de algo que no controlaba. Elena María quizá no era cómplice, quizá era otra víctima. Y si era otra víctima, yo todavía tenía una jugada. Cogí el iPad, abrí el chat, y por primera vez en 8 meses, fui yo la que escribió. Le escribí a Elena María a las 11:30 de la noche. Mateo dormía. Yo estaba sentada en el suelo del baño con su iPad sobre las rodillas. La luz me daba en la cara. Las manos no me temblaban. Escribí en español, que se enterara de golpe. No soy Mateo, soy Elena, la de Madrid. Sé que tienes una hija con él. Sé que existe un contrato. Tengo pruebas. Si me ayudas, las dos salimos con vida. Si no me ayudas, te juro que me hundo y os arrastro. Le di a enviar. Tardó 9 minutos en contestar. 9 minutos que conté con el reloj. ¿Cómo conseguiste mi número? Estamos en el mismo chat. Llevas medio año hablando con mi novio. Silencio. Luego, ¿sabes lo que es esto, Elena? Sé lo que parece. No sabes nada. Tenía razón, no sabía nada. Pero ella me lo iba a contar. Me llamó por videollamada a las 12:10. Me encerré en el baño con pestillo. Encendí la cámara. Y la vi por primera vez sin filtros, sin álbumes, sin pantallas pequeñas. Mi cara. Otra. La misma estructura ósea. La misma forma de los ojos. 10 años más cansada. Joder, dijo en portugués. Joder, repetí en español. Hablamos hasta las 5 de la mañana. Le mostré el contrato. Le mostré las fotos del álbum. Le mostré el pasaporte de Marco Antunes da Silva. Ella me mostró cosas que yo no esperaba. Una cuenta bancaria con transferencias mensuales desde España. Una niña de 3 años que dormía en el cuarto de al lado y se llamaba Lucia. Y otra cosa. Una foto de Carla en su casa, sentada en su sofá, comiendo de su mesa. Estuvo aquí hace 2 semanas, me dijo Elena María. Vino a verme. Trajo regalos para Lucia. ¿Carla viene a tu casa? Carla siempre ha venido a mi casa. Y entonces la verdad empezó a llegar. Llegó por capas, como las cebollas, y como las cebollas hizo llorar. Elena María sabía mucho, pero no sabía todo. Sabía que Marco era un actor contratado. Sabía que su matrimonio con él era falso, hecho con papeles arreglados en Brasil. Sabía que Lucia era biológicamente suya y de Marco, pero que el padre legal en los registros no era el padre real. Sabía que Marco viajaba a Madrid cada 10 días por el otro proyecto. Lo que no sabía era qué era el otro proyecto. Carla nunca se lo había explicado del todo. Solo le había dicho: mi prima necesita un hombre que la cuide. Marco va a hacerlo. Y cuando ella se case con él y tenga un hijo, todo lo nuestro estará resuelto. Elena María no había hecho preguntas. Confiaba en Carla. La amaba. ¿Cuánto hace que estáis juntas?, le pregunté. Elena María miró hacia abajo. 15 años. Apreté el iPad contra el pecho. 15 años.
Carla tenía 32. Habían empezado cuando ella tenía 17. Yo tenía 14. Yo dormía en su cama. Yo le contaba a los chicos que me gustaban. Y ella ya estaba enamorada de una mujer en otro continente y no me había dicho nada. ¿Por qué nunca me lo dijo?, pregunté en voz alta. Elena María me miró durante mucho tiempo a través de la pantalla. Porque tu familia no la habría aceptado. Y porque, según ella, tú eras la favorita de tu abuela. Y porque... Se calló. ¿Y por qué qué? Mejor te lo explico cuando veas el testamento. El testamento. Esa palabra cayó como una piedra dentro del agua y abrió un círculo que ya no se iba a cerrar. Mi abuela murió hace 9 meses. Se llamaba Esperanza. Tenía 87 años. Murió de un infarto regando las hortensias en su casa de Lisboa. En su funeral, Carla lloró más que nadie. Yo recordaba aquello. La vi llorar abrazada al ataúd. Pensé que la quería tanto como yo. Ahora sabía que también lloraba por otra cosa. Lloraba por dinero. Llamé al notario de mi abuela a la mañana siguiente, en cuanto Mateo se fue a su reunión. Me dijo que el testamento no estaba abierto todavía. Estaba pendiente del cumplimiento de una cláusula. ¿Qué cláusula? Su abuela dejó instrucciones muy específicas, Elena. La herencia principal, la finca de Sintra, los inmuebles de Lisboa, las cuentas, solo se ejecuta cuando una de sus 2 nietas se case y tenga un hijo nacido vivo. Es la primera que cumpla los 2 requisitos quien hereda. Me senté. ¿Y si una de las 2 no puede tener hijos? Entonces hereda la otra. ¿Mi abuela sabía que una de nosotras no podía? No sabría decirle eso, señora. Pero yo sí sabía. Acababa de saberlo. Y de pronto todo encajaba con la frialdad de un mecanismo de reloj. Llamé a Elena María. Le conté lo del notario. Y entonces ella me contó la última pieza. Carla había sido diagnosticada con insuficiencia ovárica prematura a los 22 años. No podía tener hijos. Lo había sabido toda su vida adulta. Y había mantenido el secreto incluso ante su madre, ante mi madre, ante toda nuestra familia. Cuando mi abuela hizo aquel testamento extraño, hace 6 años, Carla entendió de inmediato lo que estaba en juego. Mi abuela quería empujar a sus nietas a formar una familia. Pensó que era una manera amorosa de motivarnos. No lo era. Para Carla era una sentencia con mi nombre escrito en el premio. Entonces Carla diseñó su plan. Plan A. Tener una niña con Elena María a través de Marco. La niña sería oficialmente de un matrimonio heterosexual. Carla la criaría con Elena María. Pero el testamento exigía que la nieta se casara y diera a luz. La nieta, no la pareja de la nieta. Plan A no servía. Plan B, yo. Carla necesitaba que yo me casara y tuviera un hijo. Cuanto antes. Y para asegurarse de que ocurriera, fabricó al hombre perfecto, Marco. Lo entrenaron 6 meses. Le pasaron información sobre mí, mis gustos, mis traumas, mis canciones, mis silencios, mi forma de tomar el café. Carla quería casarme y embarazarme. Y luego, una vez la herencia estuviera ejecutada y a mi nombre, cuidaría de mí como una hermana, mientras Marco se distanciaba poco a poco, hasta desaparecer, hasta dejarme sola con un bebé y un trauma. Carla me ofrecería ayuda. Carla movería el dinero. Carla me invitaría a vivir con ella en Lisboa, y entonces el plan terminaría como había empezado, con una niña suya, solo que esta vez sería mía. Yo no era la víctima de una infidelidad. Yo era el útero de un fraude. Recordé la nota de voz que había traducido el día anterior. Falta solo la parte difícil. Le pregunté a Elena María con la voz apagada, ¿qué es la parte difícil? Elena María tardó en contestar. Cuando lo hizo, hablaba bajo. Carla le pidió a Marco que te dejara embarazada antes de fin de año, sin que tú lo supieras, manipulando los anticonceptivos, quitando pastillas del blister, sustituyéndolas. Me llevé la mano al estómago. Las tomaba todas las mañanas, junto a su café, junto a su tostada, junto a su mirada limpia. Llevaba 8 meses durmiendo con un hombre cuyo trabajo era convertirme en madre sin permiso. Hay un punto en el dolor en el que el dolor deja de doler
y se convierte en otra cosa, en claridad, en frío, en estrategia. Yo llegué a ese punto a las 9 de la mañana del jueves. Llamé a Carla. Voz cansada, voz dulce. Carla, prima, perdona lo del otro día. Tienes razón. Llevo tiempo con ansiedad. Ya estoy tomando las pastillas. Mateo y yo queremos cenar contigo el sábado. Quiero pediros perdón a los dos. Y tengo una noticia. Silencio. Luego con cuidado. ¿Una noticia? Te la cuento el sábado. Colgué. Llamé a Marco. Le conté lo mismo. Cena con Carla. Una noticia. Que se preparara con champán, mi amor. Marco se rió al teléfono. «Pero qué misteriosa estás, Elena». «Tú espera». Por primera vez en 8 meses, yo era la que escribía el guión, y ellos no lo sabían. A Elena María la metí en un avión. Pagué su billete con la tarjeta secundaria que Marco no controlaba. La metí en un hotel cerca de Atocha. Le dije que viniera a las 8:30 en punto, que no tocara el timbre hasta que yo se lo dijera por mensaje, que trajera a Lucia. Llegaron juntos, Marco de azul, con una camisa nueva, Carla de negro, como siempre. Trajeron flores, trajeron una botella, trajeron sus sonrisas perfectas, ensayadas durante 14 meses. Yo había puesto la mesa para 5. Marco lo notó. Sonrió. ¿5? Sí, 5. Carla se quitó el abrigo. Lo dejó en el respaldo. ¿Quién más viene? Una sorpresa. Sentaos. Servimos vino. Brindé. Marco me cogió la mano por debajo de la mesa. Me la apretó. Esa caricia ahora me daba ganas de cortarle los dedos uno a uno. Tengo una noticia, sí, empecé, pero antes me gustaría hablar de la abuela. Carla levantó la copa. Bebió. ¡Qué bonito! La echamos de menos. La echamos de menos, repetí. Sí. Cogí mi teléfono. Lo dejé sobre la mesa, pantalla hacia arriba. Le di al play. Era una nota de voz, la de Marco, la que decía, falta solo la parte difícil. Marco no se movió. Carla parpadeó 2 veces. Solo 2. Y entonces escribí a Elena María. Sube. El timbre sonó 3 minutos después. Esos 3 minutos fueron los más largos de mi vida. Abrí. Elena María entró con Lucia en brazos. La niña dormía. Tenía la cara redonda, las pestañas largas y la boca de Marco. Marco se levantó de golpe, tan rápido que tiró su copa. Vino tinto sobre el mantel blanco, extendiéndose como sangre lenta. «Elena María», susurró. Carla, en cambio, no se movió. Eso fue lo que me lo confirmó todo. Carla no se sorprendió, no se levantó, no se llevó la mano al pecho, no miró a Marco buscando explicaciones. Miró a Elena María a los ojos, y lo único que dijo fue, «Te dije que esto no iba a funcionar». 5 palabras, en portugués esta vez. Elena María respondió en portugués también. «Te dije que iba a sospechar». Y me miraron las dos a la vez, y yo entendí lo que faltaba por entender. Carla y Elena María no se conocían a través de Marco. Se conocían desde antes de Marco. Se conocían desde antes de mí. Me senté, despacio, para no caerme. «Carla», dije, «mírame». Me miró. «¿Cuánto hace que estáis juntas?» Carla apretó los labios. No contestó. Elena María, desde la puerta, contestó por ella. 15 años, Elena. Carla cerró los ojos. 15 años, repetí. Dormíamos en la misma cama cuando éramos niñas. Te conté todo, todo, y tú nunca me dijiste que existía ella. Carla abrió los ojos, y por primera vez en toda mi vida, vi en su cara algo que no era amor de hermana. Era frialdad. Una frialdad que llevaba dentro desde siempre, pero que solo en aquel momento se permitió salir. «Tú eras la favorita de la abuela», dijo. «Tú ibas a heredar todo. Yo era la prima rara, la sosa, la que no se casaba. Tú no entiendes lo que es crecer al lado de una princesa, Elena. Tú no entiendes lo que es saber que tu vida entera depende de que otra mujer decida tener un hijo a tiempo. ¿Y entonces decidiste tenerlo por mí? Decidí salvarme». Lo dijo sin culpa.
Lo dijo como si yo fuera el problema, como si robar la vida de tu prima fuera una forma legítima de no ahogarse. Marcos seguía de pie, pálido, las manos abiertas, vacías. Miraba a Lucia, miraba a Elena María, me miraba a mí. Elena, dijo. Levanté la mano. Tú cállate. Volví a Carla. El anillo, dije. Carla parpadeó. El anillo de plata que él lleva, la he grabada por dentro. ¿Es por mí o es por ella? Carla no contestó. Marcos sí. Es por ella, dijo en voz muy baja. Pero ya no. Aquella frase, pero ya no, hizo lo que ninguna otra frase de aquella noche había hecho. Hizo a Carla girar la cabeza. ¿Cómo que ya no? Marco la miró. Una mirada larga, cansada, terminal. Que ya no, Carla. Que llevo 3 meses queriendo salir. Que llevo 3 meses pidiéndote que me dejes salir. Que esta mujer, y me señaló sin mirarme, no se merece esto. Y que si tú no paras, paro yo. Elena María se llevó la mano libre a la boca. Carla se levantó. La copa se le cayó. Marco, no. Marco sí. Y entonces Marco hizo algo que llevaba 8 meses sin hacer en mi presencia. Habló en español sin acento portugués. Habló como un hombre brasileño manejando un idioma que dominaba bien, sin tener que fingir un origen que no era el suyo. Habló como él mismo. Elena, escúchame. Yo entré en esto por dinero. No te lo voy a negar. Pero a los 2 meses ya no era por dinero. A los 4 meses estaba enamorado. A los 6 meses le pedí a Carla que parara. A los 7 meses le dije que iba a contártelo todo. Carla me contestó que si te lo contaba, perdía a mi hija. Que Lucia desaparecería en un sistema de adopción brasileño. Que ella tenía contactos. No estaba bromeando, la conozco. Carla, blanca, miraba el suelo. Elena María, blanca, miraba a Carla. Y yo miraba a Marco, al hombre al que habían pagado para enamorarme, al hombre que se había enamorado de mí en serio, al único, en aquella habitación, que me había mentido por amor. La gente que comparte tu sangre te puede traicionar por dinero. La gente que cobra por tu compañía a veces te traiciona por amor. Yo lo aprendí esa noche, en una mesa con 5 copas y una niña dormida. Llamé a la policía. Tenía pruebas, el contrato, las grabaciones, la complicidad de Carla en una manipulación de medicación, el intento documentado de embarazo no consentido, la trata de un menor entre fronteras. Carla está procesada. El testamento fue revisado. La cláusula extraña, declarada nula por intento manifiesto de fraude. La finca de Sintra está vendida. El dinero está en una fundación con el nombre de mi abuela. No quiero un solo euro. Elena María volvió a Porto. Lucia sigue con ella. Hablamos por videollamada los domingos. No somos amigas, pero somos algo. Algo nuevo que todavía no tiene nombre. Y Marco, sí, le sigo llamando Marco. Mateo nunca existió. Está en una cárcel preventiva en Madrid, esperando juicio. Le escribo a veces. Sé que no debería, pero la peor parte de toda esta historia no fue saber que me usaron. La peor parte fue darme cuenta, sentada en aquella mesa con las copas caídas y la niña dormida, de que la única persona que de verdad me amaba en esta historia era el hombre al que le pagaron para fingir.